Me llamo Jonathan Archer, y escribo este relato para compartir una historia escalofriante que cambió mi vida para siempre. Los hechos que voy a relatar tuvieron lugar en el pequeño y pintoresco pueblo de Ravenswood, enclavado en el corazón de los Montes Apalaches. Ravenswood siempre había sido conocido por su apacible serenidad, un lugar donde todo el mundo conocía a sus vecinos y el aire era limpio y fresco. Yo me había mudado allí hacía varios años, buscando consuelo de la agitada vida urbana que me dejaba exhausta. El encanto de la ciudad era innegable, pero poco sabía yo que su historia escondía un oscuro secreto. Fue durante una fría tarde de otoño, cuando me encontré por primera vez con las siniestras sombras que rondaban Ravenswood. Estaba dando un paseo por las estrechas calles de la ciudad, cuando vi a un hombre de pie bajo la parpadeante luz de una lámpara. Sus rasgos estaban oscurecidos por la tenue luz, pero podía sentir un aura inquietante a su alrededor. Me picó la curiosidad y me acerqué al hombre. Se presentó como Elias Blackwood, un artista solitario que se había trasladado recientemente a Ravenswood para inspirarse en su tranquilidad. Había algo extraño en él, una sensación de melancolía que parecía pesar sobre sus hombros. A pesar de la inquietud que me producía Elias, entablamos conversación. Me habló de su fascinación por captar la belleza de la decadencia y el paso del tiempo en sus obras de arte. Me invitó a su estudio, escondido en una vieja mansión en ruinas a las afueras de la ciudad. Intrigado, acepté. Cuando entré en la mansión, sentí un escalofrío. El aire estaba cargado de una inquietante quietud, y las paredes parecían susurrar secretos de días ya olvidados. El estudio de Elías era una mórbida colección de objetos en descomposición y cuadros siniestros que representaban paisajes distorsionados y figuras sombrías. En los días siguientes, visité a Elías a menudo. Hablamos durante horas sobre su arte y la oscura historia de Ravenswood. Hablaba de una maldición que había asolado el pueblo durante generaciones, una maldición vinculada a los espíritus inquietos de quienes habían sufrido injustamente en el pasado. Afirmaba que podía comunicarse con estos espíritus a través de su arte, capturando su dolor y tormento en el lienzo. Con el paso de las semanas noté cambios en Elías. Sus ojos habían adquirido un aspecto vidrioso y embrujado, y parecía más pálido y débil cada día que pasaba. Me confesó que los espíritus eran cada vez más poderosos y que su presencia le asfixiaba. Creía que compartiendo sus historias podría liberarlos de su tormento eterno. Una noche fatídica, recibí un mensaje desesperado de Elías, instándome a ir a su mansión inmediatamente. Cuando llegué, la mansión estaba envuelta en una oscuridad espeluznante y un frío sobrenatural flotaba en el aire. Cuando entré en el estudio de Elías, lo encontré inclinado sobre un biombo, con el cuerpo contorsionado por el dolor. La habitación estaba llena de sombras y los lamentos de espíritus angustiados llenaban el aire. La voz de Elías era apenas un susurro cuando me suplicó que acabara el cuadro, que completara su obra y liberara a los espíritus de su sufrimiento. El lienzo representaba una inquietante escena de Ravenswood, envuelta en una noche eterna, con figuras distorsionadas que emergían de las sombras. Con manos temblorosas, cogí el pincel y di las últimas pinceladas. Cuando pinté la última pincelada, un silencio ensordecedor invadió la habitación. Las sombras retrocedieron y Elías cayó al suelo, con los ojos sin vida. El aire parecía más ligero, como si se hubiera quitado una pesada carga de encima. La maldición que pesaba sobre Ravenswood desde hacía generaciones se había roto. Después, el pueblo empezó a sanar lentamente. Las sombras que asolaban Ravenswood se alejaron y sus habitantes encontraron consuelo en la luz que volvía. La historia de Elias Blackwood se convirtió en una leyenda local, una advertencia sobre los peligros de inmiscuirse en lo sobrenatural. A día de hoy, no puedo evitar estremecerme cuando recuerdo los acontecimientos que se desarrollaron en Ravenswood. El recuerdo de los ojos embrujados de Elijah y la escalofriante presencia de los espíritus que intentaba liberar quedarán grabados para siempre en mi mente. Y cada vez que paso por delante de esa vieja mansión, no puedo evitar la sensación de que las sombras siguen observando, esperando una oportunidad para regresar.